La Biblia en mano, con este su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera. En esta ocasión, y bajo el comentario y la motivación de quienes se comunicaron con nuestro programa, quisiera continuar en ese verso número 10 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, donde hace referencia de andéis como es digno del Señor, agradando en todo. Y anteriormente hice referencia a que el agradar en todo a Dios implica que nosotros en Cristo Jesús ya está cumplido primero el propósito de la salvación, está cumplido el propósito y el beneficio de la santidad porque estamos en Cristo Jesús, aunque sin duda alguna para muchas personas es necesario poder tener certificación en su carácter intelectual y personal de que están haciendo lo mejor posible, que están conduciéndose de la mejor manera, de la forma más aceptable, y sobre esto debemos abundar un poco más. La realidad es que hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones el concepto legalista o la conducta legalista de algunas personas, en vez de llevar a un enriquecimiento, a un gozo, a una alegría de ser creyentes, mantiene a muchos hermanos, a muchas hermanas en unas preocupaciones, en unas dudas, en unas inseguridades que no concuerdan con el texto bíblico. Y ese es el propósito por el cual estoy acentuando precisamente la carta a los Colosenses. Me llama la atención que el apóstol Pablo específicamente habla agradándole a Dios en todo. Y esto, lógicamente, desde una forma más simple, puede ser desde tu manera de hablar, tu forma de corresponder en la vida, el testimonio, su reputación, manera de vestir, según la interpretación religiosa, cultural de donde usted se encuentre. Pero del contexto bíblico, desde el contexto de la vida de fe en Cristo Jesús, debemos ir más allá. Y debemos entender que si fuéramos nosotros a cuestionar nuestra relación con Dios en Cristo Jesús mediante esas conductas efímeras, que el mismo apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida y en bebida, eso lo hablaremos más adelante. Entonces quiere decir que debe haber una profundidad o una interpretación mucho más profunda dentro de estos versículos que nosotros todavía quizás no hemos escuchado. Pablo hace referencia de buen fruto para poder entender esto mejor, y cuando hace referencia de buen fruto entendemos que ese buen fruto, y lo vamos a ver más adelante en el verso número 12, es paz, poder y específicamente nuestra experiencia de sabiduría en Dios. Así que cuando el apóstol San Pablo hace una referencia específica a los colosenses, que nosotros andemos como es digno del Señor, lo que específicamente él quiere hacer referencia es que andemos en la paz del Señor, que andemos en el poder del Señor, que andemos en la salvación y en la santidad de Cristo el Señor en nosotros. Eso es lo que implica. Desde el punto de vista léxico es muy fácil para algunas personas poder agregarle, como es digno del Señor, agregarle los otros comentarios que mencioné anteriormente. Y entonces hacer referencia a la vestimenta, a los alimentos, al vocabulario, a las acciones. Y de ahí, repito, que entramos en una especie de pietismos y de legalismos que por lo general han permeado en muchas de nuestras iglesias latinas o hispanas por muchos años. Sin embargo, dentro del contexto bíblico es mucho más profundo. Lo que el apóstol Pablo o lo que la Escritura nos enseña en este momento es que en Cristo Jesús andar como es digno del Señor implica andar en la paz de Cristo Jesús. Implica andar
con la autoridad y con el poder de Cristo Jesús. En otras palabras, orar por los enfermos, tener dominio propio, visitar los necesitados, tomar acción en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades, y cuando vemos algo que debemos nosotros levantar el estandarte de la justicia del Evangelio, hacerlo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, reprender malicias y demonios espirituales, tener esa autoridad para poder discernir en Cristo Jesús lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso implica andar como es digno del Señor. Un creyente con esa madurez, con esa estatura, con esa altura espiritual, con la cual puede específicamente hacer referencia en cualquier momento dado a cualquier versículo de la Biblia, y no solamente hacer referencia, sino enseñar con autoridad y con sabiduría espiritual, de tal manera que esa congregación, que esos hermanos que escuchan, vayan creciendo. No con mentes llenas de conflictos y complejos, inseguridades, como hemos visto en muchas otras congregaciones, sino con una seguridad, con una satisfacción, con una fortaleza de que en Cristo Jesús, como declaró el apóstol Pablo, soy más que vencedor. Eso significa andar como es digno del Señor. Andar en el poder del Señor, andar en la fe del Señor, andar en la santidad del Señor. Cuando hablamos de la santidad del Señor, implica definitivamente que en Cristo Jesús somos vistos como separados para Dios. Y Dios nos ve dentro de esa experiencia de Cristo en nosotros. Y aunque sin duda alguna cometemos errores, en algunas ocasiones unas deficiencias muy marcadas en nuestra forma de ser, pero cuando nos acercamos a la oración, reconocemos esas deficiencias y esas fallas, y podemos en esa experiencia de humillación, mediante el clamor a Dios, experimentar el gozo de Dios en nosotros, la paz de Dios en nosotros, la seguridad de que todavía es más grande lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida que las deficiencias que tenemos. Y por ende levantarnos de la oración, del arrepentimiento y de la entrega y de la sumisión, levantarnos con una conciencia y con una motivación a servir a Dios con más ahínco, porque para eso nos llamó el Señor. Continuamos en el próximo segmento con su mensaje, con la Biblia en mano, su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera.